فلسطين تاج عالراس في العين وفي قلوب الناس، عشق المجروح وجوا الروح حماها الله. وانا مهما رحت ولفيت زي حضنك والله ما لقيت، كل واحد شافك سمى وقال ما شاء الله. فلسطين تاج عالراس في العين وفي قلوب الناس، عشق المجروح وجوا الروح حماها الله. وانا مهما رحت ولفيت زي حضنك والله. Hoy estamos en este conversatorio de Palestina Hoy con nuestro amigo Pedro Brieger. Él es sociólogo, periodista, escritor de muchos libros, vamos a hablar un poco de eso también, y director del portal de noticias nodal.am, noticias de América Latina y el Caribe. Bienvenido, Pedro, a este conversatorio de día viernes sobre Palestina Hoy. ¿Qué tal, Andrea? Un gusto estar con ustedes y compartir este espacio, por supuesto, y ver la historia del Club Palestino, que todavía no tengo la camiseta. Mi próximo viaje a Chile me la tienen que dar. Ahí está, ahí ya quedó. Espero que el que tenga que escuchar esta declaración la haya escuchado. Exactamente. Bueno, el título de hoy es Palestina Hoy. ¿Qué es lo que está pasando hoy en Palestina? Es un título que quizás es un poco amplio para quienes nos están escuchando. Yo le voy a pedir a Pedro que nos haga una pequeña introducción de qué es lo que vamos a hablar. Recuerden que nuestros conversatorios son absolutamente participativos, así que los invito a mandarnos desde ya sus preguntas. Por favor, envíenos sus preguntas. Vamos a tratar de responderlas todas aquí con Pedro. Así que, Pedro, por favor, cuéntanos un poquito por dónde se va a encaminar este conversatorio, de qué vamos a hablar. Bien, Andrea, como bien dijiste, es muy abarcativo y es difícil saber por dónde comenzar para hablar de Palestina hoy. Además, en el video que ustedes pasaban, al final había imágenes de una mujer con una llave, algo tan significativo para la historia del pueblo palestino en su conjunto, el hecho de haberse llevado las llaves de las casas después de haber sido expulsados en 1948. Yo comenzaría tal vez como con una pequeña introducción para después dialogar también con la gente que se conecta con lo que pasó con este acuerdo que fue vendido por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como un acuerdo histórico entre el Estado de Israel y los Emiratos Árabes Unidos, que plantea la normalización de las relaciones diplomáticas entre el Estado de Israel y los Emiratos Árabes, pero plantea que uno de los ejes de este acuerdo tiene que ver con la paz en el Medio Oriente y además con la paz entre israelíes y palestinos. ¿Y por qué comenzó por ahí? Porque lo más llamativo de esto que vendieron como un acuerdo histórico es que no está involucrado el pueblo palestino. De ese acuerdo no participa nadie que represente al pueblo palestino. Entonces, seguramente la gente que vio ese acuerdo se preguntaba, pero ¿cómo es eso? Israel festeja, los Emiratos Árabes festejan, Estados Unidos festeja. Sin embargo, no está involucrada la comunidad palestina que debería ser parte de este acuerdo. Y esto nos lleva un poquito para atrás también a lo que fue también vendido con bombos y platillos por parte del presidente de los Estados Unidos junto al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu hace unos meses, también como un gran acuerdo histórico, como la visión de paz entre israelíes y palestinos en un documento presentado por el presidente de los Estados Unidos, por el primer ministro Benjamín Netanyahu, pero ¿quiénes faltaban? Otra vez, la representación palestina. No había representación palestina. Sin entrar en los detalles de que el acuerdo firmado ahora entre Israel y los Emiratos Árabes contradice algunos puntos que estaban planteados en la visión de paz, así lo definieron, visión de paz, más allá de que no parece nada parecido a una visión de paz, pero bueno, así decía el documento, visión de paz. El nuevo acuerdo firmado tiene algunos puntos que contradicen lo que se presentó como un gran acuerdo de paz. Y hay un elemento que a mí me parece importante señalar respecto de lo firmado ahora, hace días nada más, entre el Estado de Israel, presentado para firmar entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, es que por lo general los acuerdos, cuando se tratan al Medio Oriente, tienen múltiples interpretaciones, depende de quién lo firma. Fíjense ustedes que los Emiratos Árabes Unidos salieron desde el gobierno a anunciar, y así se podía ver
en la prensa de los Emiratos Árabes que este acuerdo iba a frenar la expansión de los asentamientos israelíes en el territorio palestino, en el territorio que Israel ocupa desde 1967. Recordemos que Naciones Unidas instó a Israel a través de la resolución 242 de 1967 a salir de esos territorios, a dejar los territorios, y que Israel no lo ha hecho, y que en esos territorios está planteado la creación de un Estado palestino, según plantea la dirigencia palestina. Ahora bien, los Emiratos Árabes Unidos, a través de su prensa oficial, venden, entre comillas, le venden al mundo árabe ese acuerdo como un freno a la expansión israelí. Pero cuando uno veía las declaraciones del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y especialmente las declaraciones en hebreo, dirigiéndose a su pueblo, no decía que era un freno a la expansión, sino más bien lo contrario, que iba a continuar con la expansión de los asentamientos israelíes en los territorios que ocupa desde 1967. La diferencia, no es semántica, pero la diferencia que uno podía encontrar con las declaraciones israelíes de estos últimos meses es que desde el gobierno israelí se planteaba directamente la anexión de gran parte de los territorios palestinos, y acá en este documento se planteaba el congelamiento de la anexión. Esto no es semántico, es profundo, no tenemos tiempo para desarrollarlo, pero hay un elemento fundamental para destacar. Cuando Israel habla de anexión de los territorios o de algunos territorios de Cisjordania, ese territorio llamado Cisjordania también, hay que recordar que Naciones Unidas no avala esa anexión israelí, que esa anexión, según el derecho internacional, es absolutamente ilegal. Israel puede plantear una anexión, pero si no es reconocida por Naciones Unidas, esa anexión no rige. De la misma manera que Israel anexó el territorio sirio del Golán, de la provincia de Quneitra, después de 1967, lo hizo en 1981, pero esta anexión no es reconocida por Naciones Unidas, y de hecho el Estado de Siria, el gobierno siria, plantea que Israel se tiene que retirar. Uno puede decir la anexión de facto existe, es verdad, pero no es lo mismo la anexión que puede existir de facto, de hecho, que un reconocimiento internacional. De la misma manera que Israel ocupó la parte oriental de la ciudad de Jerusalén en 1967, la anexó según la ley israelí, pero no es reconocida a nivel internacional. Otra vez, no son sutilezas. Yo cuando analizo la realidad internacional, siempre tengo que tomar en cuenta la legalidad internacional y lo que plantea Naciones Unidas, porque por lo menos es lo único que existe desde el punto de vista legal, que no es lo mismo que plantear lo ético o lo legítimo. Una cuestión es lo legítimo y otra cuestión es lo legal. Se puede cuestionar la legitimidad de la anexión o no, pero lo legal desde el punto de vista internacional está planteado, y Naciones Unidas, que es el único organismo internacional con legitimidad que existe hasta ahora, hoy por hoy, no reconoce ningún tipo de anexión israelí sobre territorios palestinos o sobre el territorio de Siria. Ahora bien, esto me hace acordar también a los acuerdos firmados en 1993 entre israelíes y palestinos, donde también había diferentes interpretaciones sobre lo firmado. Recordemos que los acuerdos de paz de 1993, yo lo explico muy bien en mi libro, el de 100 preguntas y respuestas sobre el conflicto palestino-israelí, fue también vendido, entre comillas, de manera diferente. Israel en su momento, con el primer ministro Yitzhak Rabin, le vendió a su pueblo que esos acuerdos no iban a llevar a la creación de un Estado palestino. Y Yasser Arafat, al frente de la Organización para la Liberación de Palestina, le vendió, utilizo las comillas porque es una forma coloquial de decir, le vendió a su pueblo que esos acuerdos iban a llevar a la creación de un Estado palestino. ¿Por qué se puede vender otra vez, utilizo la expresión coloquial, ¿por qué se puede vender un acuerdo de manera diferente? Y porque los acuerdos a veces dejan algunos resquicios para libres interpretaciones, y porque si un acuerdo es demasiado cerrado, entonces no se lo firma. Entonces se lo deja suficientemente abierto, y por eso las múltiples interpretaciones. Lo que sí hay que decir respecto de este acuerdo
que se va a firmar probablemente entre el Estado de Israel y los Emiratos Árabes Unidos es que involucra a un país que es marginal en el conflicto palestino-israelí. Esto no quiere decir que los Emiratos Árabes Unidos sean marginal, ni implica un desprecio hacia ese país. Pero en el conflicto palestino-israelí, los Emiratos Árabes Unidos no representan nada. Por lo tanto, Israel puede firmar un acuerdo con los Emiratos Árabes Unidos y tal vez después logre un acuerdo con Omán o con Qatar, pero el corazón del conflicto palestino-israelí involucra al pueblo palestino, a la población palestina, a los palestinos y a las palestinas, y no hay ninguna posibilidad de un acuerdo entre el Estado de Israel y la población palestina que no involucre a la población palestina y su representación política y lo que es hoy la Autoridad Nacional Palestina. En este sentido, a Israel y a Estados Unidos les gusta mucho plantearle al mundo que han llegado a un acuerdo histórico. Sin lugar a dudas, para el Estado de Israel es muy importante firmar un acuerdo de paz con un país árabe, después de haber firmado un acuerdo de paz, por ejemplo, con Egipto. Ahora bien, no se resuelve el corazón del conflicto en el Medio Oriente. Hoy el corazón del conflicto en el Medio Oriente ya no son las guerras entre el Estado de Israel y los países árabes como lo fue hasta 1973, que fue la última guerra entre Israel y los estados árabes. El corazón del conflicto hoy en el Medio Oriente es el Estado de Israel y la población palestina. Y si no se involucra a la dirigencia palestina, no puede haber ningún tipo de acuerdo de paz. Es verdad que Israel se considera sostenida por la primera potencia mundial, esto es real, y mucho más con Donald Trump, un gobierno absolutamente pro-israelí, y es verdad que también que dentro del Estado de Israel se piensa que el tiempo juega a su favor, que los palestinos y palestinas se van a olvidar de su territorio, que van a aceptar la derrota y que van a aceptar que nunca más van a volver a su territorio. La paradoja es que lo plantean israelíes, que justamente uno de los argumentos centrales para volver a ese territorio es haber planteado, volvemos al territorio original del cual fuimos expulsados hace 2000 años. Seguimos en este conversatorio a que nos invita hoy día la Comunidad Palestina de Chile a través de la Federación Palestina con Pedro Bieger. Pedro nos estaba explicando un poco, para quienes recién vienen conectándose al conversatorio, un poco sobre qué es lo que está pasando en Palestina, qué es lo que implica este acuerdo que se ha firmado entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. ¿Cómo puede ser, retomando un poco tus palabras, Pedro, que se firme entre dos partes un acuerdo y para unos tenga una interpretación y para otros tenga otra interpretación? Es que justamente, Andrea, como explicaba antes, me vino bien la pausa para tomar un poco de aire y un poco de agua. Lo que explicaba antes es que a veces los acuerdos que se firman son vagos y es la única manera de poder firmarlo. Es lo que pasó en 1993. Lo que pasa es que en este caso el problema central es que no involucra a nadie que represente a la población palestina. En el pasado, en la década del 60, hasta comienzo de la década del 70, varios países árabes se arrogaban el derecho de representar a la población palestina. Esto cambió una vez que la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, se consolidó como un factor social, político, diplomático, con la famosa aparición de Yasser Arafat en Naciones Unidas. De ahí en más ya no hubo dudas de que la única representación del pueblo palestino es la OLP, algo que Israel trató de negar durante bastante tiempo, que varios países árabes trataron de negar también durante bastante tiempo. Y fíjate que en este caso concreto estamos hablando de un país, Emiratos Árabes Unidos, que consigue su independencia, o sea, que nace apenas en 1971, cuando la OLP ya tenía una muy fuerte representación política y estaba en pleno desarrollo, pocos años antes de aparecer en Naciones Unidas. Por eso digo que Emiratos Árabes Unidos, en el contexto regional, para cualquier cuestión que involucre a la población palestina y a la población israelí, es absolutamente marginal. No lo es por su poderío económico, porque tiene petróleo, no lo es en el contexto regional, que no tiene que ver con el conflicto palestino-israelí. El problema es que también es verdad que creo que no hay ningún país árabe dispuesto a firmar algún tipo de acuerdo con el Estado de Israel donde no digan que lo que hacen es para favorecer a la comunidad palestina.
porque hay una cuestión de culpa muy fuerte, son árabes y no pueden decir vamos a traicionar a la población palestina. Cuando Sadat firmó un acuerdo con Begin en 1979, también dijo que lo hacía para favorecer a la población palestina. Y todos los acuerdos posteriores que se plantearon desde el mundo árabe siempre se dijeron que era para impulsar la paz entre palestinos e israelíes. Pero hay que recordar que el mundo árabe tiene una propuesta de paz del año 2002. Ya se van a cumplir 20 años, que es la famosa propuesta de Arabia Saudita, que también toma la cuestión internacional y la legitimidad internacional como un punto muy importante. Ahí se plantea que Israel se tiene que retirar de los territorios que ocupó en 1967 y que tiene que crearse un Estado palestino en Cisjordania y la Franja de Gaza. Lo interesante también es que Israel nunca aceptó debatir esa propuesta del mundo árabe. Entonces, cuando viene Emiratos Árabes Unidos, reitero, como un pequeño país, y plantea un acuerdo de paz con Israel, lo que hace es plantear un acuerdo económico, diplomático, para hacer negocios, pero de ninguna manera se lo puede considerar un avance para un acuerdo de paz entre la población israelí y la población palestina. A mí me gustaría, Pedro, que le explicáramos un poco a quienes nos están viendo, quienes nos están escuchando. En Palestina se habló mucho de traición, se denominó esto como una traición por parte de los Emiratos Árabes Unidos. ¿Tú nos podrías explicar si a ti te parece que podemos hablar de traición bajo el punto de vista de que, será que Palestina tenía algunas expectativas respecto a Emiratos Árabes? A ver, yo no soy palestino, por lo tanto no puedo hablar de traición o de que me están traicionando a mí. Yo lo que tengo que tratar de hacer es un análisis de lo que está pasando y está claro que la población palestina, otra vez, se siente traicionada por un país árabe que quiere firmar un acuerdo con Israel a sus espaldas. No es la primera vez. La población palestina tiene una larga historia de rechazo a todo tipo de acuerdos que se han firmado desde el mundo árabe con el Estado de Israel o que hablaron en nombre de los palestinos. A ver, plantear un acuerdo con Israel diciendo que esto favorece a los palestinos sin consultar a la dirigencia palestina es un sinsentido. Por eso digo que en este contexto los Emiratos Árabes son un país marginal. Reitero, no lo digo despectivamente, lo digo en el contexto de cualquier tipo de acuerdo entre palestinos e israelíes. No hay nada, ningún acuerdo que pueda avanzar la paz entre israelíes y palestinos si no está involucrada la población palestina. Es así de sencillo. Parece que, aunque suene bastante sencillo como tú lo dices, parece que hay varias cosas que confunden un poco a la opinión internacional. El año pasado, culminábamos el año, diciembre, noviembre, con este anuncio de gran acuerdo del siglo que hacía Donald Trump respecto a la situación de Israel y Palestina, y tal como tú señalas, también sin representación de Palestina, o sea, era un acuerdo unilateral, pero que sí hablaba de paz entre Israel y Palestina. El año pasado fue eso, o sea, hace unos 7, 8 meses atrás. Ahora estamos hablando de un nuevo acuerdo del siglo. Entre medio tuvimos todo este tema mediático y este tema violento y agresivo de parte de Israel desde el punto de vista de la anexión de una parte de Cisjordania. Yo creo que puede ser un poco confuso para quienes nos están viendo. ¿Qué es este acuerdo del siglo hace unos meses atrás? Este nuevo acuerdo del siglo hace un par de semanas atrás. Y entre medio, esta situación que bombardea cualquier conversación que tenga que ver con la paz para los palestinos. ¿Quién entiende este discurso? ¿Será que esto se está mezclando con la campaña política de Donald Trump? O sea, sí, estamos conociendo de acuerdos del siglo. Y también se entremezcla con la campaña electoral de Donald Trump. Pero yo creo que esto refleja la debilidad política y diplomática de la población palestina hoy. La muerte de Arafat y esos acuerdos de paz, que también dentro de muy poco van a cumplir 20 años, que prácticamente no existen porque no se cumplieron, muestran a un Estado de Israel muy fuerte, apoyado por la primera potencia mundial de manera incondicional, haciendo todos los gestos hacia el Estado de Israel,
desde el reconocimiento como de Jerusalén como Jerusalén reunificada, utilizando el lenguaje israelí como su capital, reconociendo los avances de los asentamientos israelíes en los territorios palestinos, y podríamos dar muchos otros ejemplos de gestos del presidente de los Estados Unidos hacia el Estado de Israel, y muestran la debilidad y fragmentación de la dirección palestina después de la muerte de Arafat, las diferencias políticas internas que han llevado a un quiebre muy fuerte territorial y político entre la Franja de Gaza y Cisjordania, entre la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, principalmente su principal partido, Fatah, frente al movimiento de resistencia islámico conocido por sus siglas Hamas. Entonces, la debilidad de la dirección palestina, por supuesto que favorece al Estado de Israel, porque la división dentro de la población palestina es real, la división política, la división territorial, y como decía antes, muestra un Israel extremadamente poderoso. Da la sensación a veces de que la población palestina probó todo para liberar su territorio. La gente que fue expulsada en 1948, que tenía las llaves en sus manos, lo primero que quiso hacer fue retornar a su territorio, caminando. Y no pudo, no se lo permitieron. No se lo permitieron en el Estado de Israel naciente y no se lo permitieron después. La ocupación israelí de 1967, lo que vio el cambio es que Israel ocupaba el territorio de otro país, en este caso de Jordania, con una ocupación militar, con todo lo que esto implica durante décadas, y donde había una censura férrea, donde se expulsaba a quienes se oponían a la ocupación, se los encarcelaba, se los expulsaba. Entonces, el problema que se ve a lo largo de los años es que Israel se fue fortaleciendo, a pesar de que la OLP también tuvo una irrupción internacional muy fuerte, primero a través de los secuestros de aviones, de su accionar que permitió poner el tema palestino sobre el tapete, hasta los acuerdos de paz de 1993. Ahora bien, después de los acuerdos de paz de 1993 y las divisiones internas dentro de la población palestina, obviamente favorecieron al Estado de Israel y también la división territorial. Esto es innegable. La gente que vive en la Franja de Gaza no puede ir a Cisjordania y la gente que vive en Cisjordania no puede ir a la Franja de Gaza. Es más, hay gente que vive en Jerusalén que ni siquiera puede ir a Belén, que está apenas a kilómetros, a pasitos de Jerusalén. Entonces, todo esto debilita a la población palestina desde lo político, desde lo social, desde lo psicológico, porque sienten que están en una profunda debilidad frente a un enemigo muy poderoso que tampoco ha respetado acuerdos firmados en lo diplomático y que además cuenta con el apoyo de la primera potencia mundial. Y yo creo que esto lleva a mucho resentimiento, a mucha frustración dentro de la población palestina que realmente no saben qué hacer, ¿no? El mundo árabe está dividido, el mundo árabe tiene sus internas, los apoya retóricamente, pero a nivel internacional, salvo alguna que otra declaración, no hace demasiado. No soy yo quien tiene que decir qué es lo que pueden hacer, pero lo que siente la comunidad palestina es que están abandonados a su suerte, que Israel sigue expandiendo su territorio, que Israel sigue ocupando tierras palestinas, que sigue sacando esos olivos que son centenarios de su territorio, que sigue expulsando a la población, que el mundo mira para otro lado, Estados Unidos apoya, la Unión Europea no hace demasiado. Entonces creo que hay una frustración muy, muy fuerte que seguramente sentirá también la comunidad palestina de Chile al ver cómo el Estado de Israel avanza. Yo siempre digo que avanza como un Pac-Man. ¿Se acuerdan ese juego que apareció con las computadoras? Que avanzaba y se comía absolutamente todo. Bueno, el Estado de Israel parece un Pac-Man que va avanzando sobre el territorio palestino y se lo va comiendo. Pero quizás más que ver cómo ha crecido Israel y tal como dices tú, cómo va como un Pac-Man devorando y devorando kilómetros de tierras palestinas, quizás empezar a ver que el problema quizás está en quién nos va a representar, quién va a negociar por nosotros, quién va a negociar por Palestina, quién tiene esa fortaleza y ese apoyo para negociar por Palestina, tratando un poco de nivelar, de igualar, porque es muy difícil
negociar cualquier cosa si no nos vemos como iguales, si no nos validamos entre nosotros, es muy difícil negociar cualquier cosa. Entonces, ¿qué habría que hacer para fortalecer un liderazgo palestino, una representación palestina que pueda enfrentarse a este enemigo que no para de crecer y que se hace cada vez más voraz, más feroz y más tremendo? Bueno, Andrea, no soy yo quien tiene que responder esa pregunta. Te reitero, yo no soy palestino, por lo tanto, yo no puedo decir qué es lo que hay que hacer. Sí hay una autoridad nacional palestina reconocida internacionalmente, con el presidente Mahmoud Abbas, pero también sabemos que ese liderazgo está siendo cuestionado por diferentes sectores políticos y hasta que no se pongan de acuerdo, y ahí es donde la dificultad de la división territorial, ¿no? También, que es muy importante, hasta que no se pongan de acuerdo y tener un liderazgo unificado, va a ser muy difícil que a nivel internacional puedan presionar al Estado de Israel para que se sienta a negociar con alguien, porque es muy difícil negociar cuando no sabes con quién negociar. Y esto es parte que obviamente el Estado de Israel se aprovecha de esa situación y permanentemente lo plantea. No sabemos con quién negociar. O si negociamos, negociamos con quien prácticamente está subordinado a lo que nosotros planteamos por su extrema debilidad. Pero la historia es larga y la historia de la humanidad también tiene su tiempo. Y creo que Israel lo que piensa es que son extremadamente poderosos hoy y piensan que van a ser extremadamente poderosos por siempre y que van a poder imponerle las condiciones por siempre a la población palestina. La historia ha demostrado que quien se ha creído demasiado poderoso, bueno, el tiempo a veces revierte esa situación. Me parecen súper esperanzadoras tus palabras, tus declaraciones, Pedro. Yo tengo ya vamos a empezar con el espacio para las preguntas, así que los invito a todos a enviarnos sus preguntas para intentar responderlas a todas. Yo tengo un par de preguntas que quisiera hacerte retomando quizás lo que habíamos conversado antes de la pausa. Nosotros hemos visto en redes sociales, que a mí me parece como un poco irrisorio, o sea, no sé qué sentido tiene, pero hemos visto desde la prensa oficial de Emiratos Árabes Unidos anunciando de manera muy emocionante que ahora Emiratos Árabes se va a promocionar como un destino turístico para que los ciudadanos para los ciudadanos israelíes viajen a conocer los Emiratos Árabes Unidos y que va a haber un vuelo diario y que se va a promocionar como un destino turístico nuevo para los israelíes. Eso es lo que hemos visto en la prensa oficial desde Emiratos Árabes. Eso, ¿qué es esto? ¿Esto era lo que los Emiratos Árabes querían con este acuerdo? Esto es para tratar de hacer un lavado de imagen y como tratar de decirnos en realidad es esto y no es político. O sea, ¿qué es lo que tenemos que entender con este mensaje? Me parece que detrás hay negocios. No creo que el turismo sea lo más importante. Es verdad que después de que se firmaron los acuerdos de paz entre Israel y Egipto, para la población israelí, de repente poder viajar a Egipto era algo maravilloso, algo que no se podía antes porque había una situación de guerra con Egipto. Ahora, creo que no hay punto de comparación. Con todo el respeto a los Emiratos Árabes, lo que representa visitar las pirámides de Egipto, el Cairo, Abu Simbel, con lo que representa visitar los Emiratos Árabes Unidos. Lo reitero, con todo respeto. De la misma manera que en su momento, cuando la población israelí pudo viajar a Jordania a visitar Petra, con todo lo que significan ese lugar maravilloso, histórico, tampoco tiene ningún punto de comparación con lo que se pueda visitar en Emiratos Árabes Unidos, que es un país, bueno, una conjunción de emiratos muy moderno, y que tiene alta tecnología tal vez para mostrar y un país muy moderno para mostrar. No sé cuántos israelíes van a poder viajar a Emiratos Árabes. No creo que sea un ingreso de dinero tan importante para los Emiratos, que viven de otras cosas, de gas, de petróleo, como para pensar que el turismo de los israelíes que puedan ir a gastar su dinero a los Emiratos Árabes sea algo tan importante. Me parece que es más una cortina de humo. Me parece que hay negocios mucho más importantes de empresas de los Emiratos Árabes Unidos de alta tecnología con empresas israelíes de alta tecnología, y que esto le va a permitir a algunas personas hacer grandes negocios vinculados al gobierno de Emiratos Árabes y vinculados al gobierno de
de Israel, porque la verdad, si vos haces una encuesta, yo me imagino una encuesta preguntando dentro del Estado de Israel qué les interesaría visitar dentro del mundo árabe, y yo me imagino a la gente diciendo las pirámides de Egipto, Petra, el Tigris y el Éufrates, Babilonia, Persépolis en Irán, y algunos otros lugares que Damasco, Alepo, pienso en algunos lugares emblemáticos dentro del mundo árabe, pienso en Fez, en Marrakech, como lugares, como destinos turísticos de primer nivel, mucho más atractivos para el turismo que los Emiratos Árabes. Y otra vez lo digo con mucho respeto, no lo digo desvalorizando a los Emiratos Árabes, país que no conozco, que me encantaría visitar sin lugar a dudas. Lo digo pensando en la visión de alguien dentro de Israel que pueda llegar a visitar los Emiratos Árabes. No creo que el turismo israelí sea tan importante para los Emiratos Árabes. Bueno, vamos a empezar a responder un poco las preguntas. Aquí Juan Negrete nos pregunta qué ha dicho Naciones Unidas al respecto. Yo sumo una pregunta mía a la pregunta de Juan. ¿Qué ha dicho Naciones Unidas? Y si es vinculante, si a Emiratos Árabes le preocupa lo que ha dicho Naciones Unidas. La verdad yo no vi nada de Naciones Unidas al respecto. Si lo hubo, no lo vi. Tampoco Naciones Unidas tiene por qué involucrarse en un acuerdo bilateral entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Me imagino que Naciones Unidas no tiene nada para decir sobre el vínculo entre dos países soberanos, independientes, que deciden normalizar sus relaciones. A lo sumo pueden celebrarlo como la normalización de relaciones diplomáticas entre dos países. Pero reitero, el tema central sigue siendo la cuestión del conflicto palestino-israelí y respecto de los territorios que Israel ocupa. Y en eso Naciones Unidas es muy clara. Naciones Unidas plantea desde 1967 que Israel se tiene que retirar de los territorios que ocupó durante el conflicto. Esto es Cisjordania, la Franja de Gaza y recordemos el territorio sirio, la provincia de Quneitra, el territorio del Golán, que es tan importante para Siria. Sobre esto Naciones Unidas se ha manifestado claramente. Como esto no es un acuerdo de paz avalado por Naciones Unidas, la verdad no tiene siquiera por qué pronunciarse. Reitero, no sé si hubo algún comunicado oficial de Naciones Unidas, si lo hubo, bueno, habría que leerlo. Tú, antes de la pausa, nos contabas de que, y lo tocaste un poco ahora también, que Naciones Unidas no reconoce la ocupación de aquellos territorios, de aquellas anexiones, tampoco la anexión que se estaba anunciando para hacer este año no sería reconocida por Naciones Unidas. Pero si nosotros le preguntamos a los palestinos que están en esos territorios que quizás Naciones Unidas no reconoce como territorio israelí, pero que sí son territorios ocupados, ¿en qué se diferencia eso para los palestinos? Porque tú dices, Naciones Unidas no lo reconoce, no reconoce estos territorios anexionados. Pero ¿cómo se baja eso a los palestinos que viven en esos territorios que en la práctica sí están anexionados, sí Israel ya los ha anexionado? La diferencia se vive en la vida cotidiana. Es lo que ha pasado con la ocupación israelí y anexión de Jerusalén Oriental o la ocupación y anexión del Golán sirio. Al otorgarle, en el caso de Siria, la ciudadanía israelí, que en su momento fue rechazada por la mayoría de la población siria que vive bajo ocupación, se crean hechos consumados. Porque nacen nuevas generaciones que viven esa ocupación de otra manera. No es lo mismo la población siria que en 1967 vivió en carne propia la ocupación que hoy alguien que tiene 50 años, concretamente 50 años, y que desde que nació vive bajo ocupación israelí. Esto cambia tu percepción del ocupante, cambia y mucho. Cambia en su vínculo respecto del manejo del idioma, del vínculo con la otra persona, pero no cambia el hecho de vivir bajo ocupación. La población siria
en el Golán, y sigo denominándola Siria, porque nunca se hizo siquiera un referéndum para ver a qué territorio querían pertenecer, y se consideran en su inmensa mayoría población siria, seguramente si se le preguntara, diría que quieren pertenecer a Siria. Pero no lo sabemos, porque no se ha hecho un referéndum. Israel anexó de prepo justamente el territorio sirio. Y lo mismo pasa con Jerusalén Oriental. La población palestina que vive en Jerusalén Oriental tiene algunas licencias que le permiten manejarse mejor en la vida cotidiana que aquellas que viven en la ciudad de Ramallah o Nablus o alguna otra ciudad o Al-Jalil que vive bajo ocupación israelí. Pero la ocupación se mantiene. Entonces, más allá de que Israel lo llame anexión o no, este Pac-Man, como yo digo, que avanza permanentemente, sigue ocupando y desplazando. Y la verdad, creo que a una mujer palestina o a un hombre palestino que ama sus campos de olivos o sus naranjos, cuando viene un tractor israelí y se lo saca, le importa muy poco si lo hace con la legalidad israelí, la legalidad internacional, con el permiso de un juez de la Corte Suprema israelí o no. Lo que ve concretamente es que le arrancan un olivo que puede tener 100, 200, 300 o 400 años, y el sufrimiento por perder un pedazo de tierra va más allá de la legalidad internacional. Por supuesto que para vos, Andrea, para mí, para la gente que nos está mirando, y especialmente para mí, que soy un analista de la situación política, que trata de analizarlo, no desde la objetividad, porque la objetividad obviamente no existe, pero desde el análisis internacional tenemos que introducir este elemento de la legalidad internacional. Por eso yo digo, para mí la legalidad internacional de Naciones Unidas es muy importante. Y en el análisis lo tengo que tomar en cuenta. Reitero, no tiene que ver esto con la cuestión de legitimidad o de ética, porque alguien puede considerar que Israel no tiene nada que hacer en los territorios palestinos desde una cuestión ética. Yo no lo veo desde lo ético en este caso. Eso podría ser otro debate de cuál es la cuestión ética o moral. Yo lo veo desde la legalidad internacional, y en mi libro justamente lo planteo. Cuando analizo en mi libro la situación del conflicto palestino-israelí, siempre tomo como punto de referencia la legalidad internacional. Bueno, tomando el punto de la legalidad internacional, vamos a responder esta pregunta que me parece que es muy interesante para quienes nos están escuchando. ¿Por qué nunca hemos visto cascos azules en Palestina protegiendo a la población civil? Bueno, hay varios puntos que explicar, pero hemos visto cascos azules, por ejemplo, en el Líbano. ¿Qué pasa con Palestina, Pedro? La verdad no sé si alguna vez, creo que algunas organizaciones palestinas alguna vez lo plantearon, pero tiene que ver con la decisión política. Israel obviamente no aceptaría la presencia de cascos azules porque eso implicaría reconocer la ocupación. Es lo mismo con el muro que Israel ha construido dentro del territorio palestino. Y eso lo explico también en el libro. Y para la gente que no lo sabe, que nos está mirando ahora, que nos está escuchando, Israel ha construido un muro dentro del territorio palestino sin respetar la legalidad internacional o la frontera internacional de 1967. Ese muro entra en territorio palestino. A ver, dado que la mayoría de la gente, me imagino, que nos está mirando es de Chile, y seguramente hay mucha gente dentro de Santiago, si yo quiero separar la ciudad de Santiago tomando como punto de referencia el Mapocho, entonces si yo me encuentro en la Plaza de la Dignidad y quiero cruzar el Mapocho y quiero construir un muro para dividir esta parte de la ciudad de la otra, la voy a construir sobre el Mapocho. Ahora, si yo construyo ese muro entrando en Recoleta y bordeando la municipalidad de Recoleta o bordeando otras municipalidades, yo no estoy tomando como punto de referencia el río Mapocho, estoy entrando dentro del otro lado. Y esto vale también para el muro que Israel construye. Israel no respeta la frontera internacional de 1967, la desconoce y ha construido el muro, por ejemplo, dentro de la ciudad de Belén,
rodeando casas enteras sin respetar la legalidad justamente internacional. Israel dice que lo puede hacer. ¿Por qué? Porque tiene la fuerza. Es lo mismo que yo decidiera cruzar el Mapocho y construir un muro rodeando, por ejemplo, el municipio de Recoleta. Bueno, esto obviamente no está reconocido desde el punto de vista internacional, esto lo señala en el libro. Por eso yo marco, Andrea, que para mí la legalidad internacional es fundamental al analizar cualquier punto de conflicto entre la población israelí y la población palestina. Y comprendo que es fundamental, también como es fundamental lo que pasa en los otros países árabes, desarrollamos el tema de Emiratos, lo que pasa también respecto a Naciones Unidas, pero ¿qué vinculación tiene, qué potencia tiene, por ejemplo, las voces de la población judía que está precisamente habitando estos territorios ocupados y que de alguna manera no tiene una sola opinión? No hay una opinión única en bloque, sino que también hay diferencias entre qué opinan, por ejemplo, aquellos que son de un ala un poco más sionista, qué opinan aquellos que son solamente judíos que viven en los territorios palestinos. ¿Tú crees que también es potente para el análisis esas posiciones internas que hay dentro de Israel? A ver, hay que diferenciar la población israelí que está dentro de los asentamientos, o sea, cruzando la famosa línea verde internacional de 1967, la inmensa mayoría de la gente que va a vivir ahí considera que está en su derecho y que ese territorio le pertenece y no le importa la legalidad internacional. Diferente es la gente que vive dentro del territorio del Estado de Israel, reconocido internacionalmente con sus fronteras previos al conflicto del 6 de junio de 1967. Ahí sí hay una división interna, pero yo me atrevería a decir que hoy, Andrea, la inmensa mayoría, o diría la mayoría de la población israelí, avala la ocupación israelí de Cisjordania, sea con el gobierno de Netanyahu o sea con un gobierno laborista. ¿Y hace un tiempo tú crees que no, que era diferente? Yo creo que en 1993, cuando se firmaron los acuerdos de paz, ahí había una población israelí importante, un porcentaje importante de la población israelí que estaba dispuesto a llegar a un acuerdo de paz con la población palestina y retirarse, casi te diría por completo, de los territorios que se ocuparon en 1967. Pero como no se hizo un referéndum, yo tampoco te lo puedo afirmar. Es algo, yo te lo estoy planteando en abstracto, es lo que yo supongo, porque en ese momento una mayoría de la población le dijo que sí a los acuerdos de paz con los palestinos. Lo que pasa es que hay que recordar que esos acuerdos se firmaron en 1993 y en noviembre de 1995, se van a cumplir ahora 25 años, el primer ministro israelí que firmó esos acuerdos de paz, Yitzhak Rabin, fue asesinado justamente por un israelí que se oponía a los acuerdos de paz y que el asesinato de Rabin tuvo un porcentaje de aceptación importante en ese momento de la población israelí y que su sucesor, Shimon Peres, que asume como primer ministro, yo creo que no aprovechó la oportunidad que existía en ese momento para poder avanzar en el proceso de paz, no lo hizo. Y bueno, después hubo un retroceso muy importante por múltiples factores que ahora no tenemos tiempo para desarrollar. Pero yo creo que hoy la población israelí que está a favor de un acuerdo con los palestinos y retirarse por completo de los territorios que se ocuparon en 1967 es minoritaria y que la población mayoritariamente se apoya a la expansión israelí. Pero otra vez, no hay un referéndum como para que yo te lo pueda medir, lo miden a veces algunas encuestas, es la sensación, la impresión que yo tengo, pero no se puede afirmar de manera contundente, Andrea. ¿Y cómo será, por ejemplo, en el caso de las comunidades judías que viven fuera del territorio israelí, que ven un poco, extrapolan un poco el conflicto, la situación y el escenario y lo ven desde otros países? Por ejemplo, en Estados Unidos, donde sabemos que hay una comunidad judía grande en términos de volumen. Yo creo que hoy, bueno, cada comunidad judía es diferente, por supuesto. Primero, habría que decir también que no está involucrada, ninguna de esas comunidades está involucrada en el proceso de paz entre israelíes y palestinos. Por lo tanto,
tampoco su opinión cuenta demasiado, salvo tal vez sí la opinión de la comunidad judía dentro de Estados Unidos, porque es muy poderosa y tiene influencia de lobby muy importante, y utilizo la palabra lobby no despectivamente, porque el lobby está reconocido y existe en Estados Unidos, y el lobby pro-israelí está legitimado. De todas maneras, dentro de la población judía en Estados Unidos hay un rechazo importante a Donald Trump. La comunidad judía dentro de Estados Unidos tiene una fuerte inclinación demócrata. Hay comunidades importantes que apoyan al Partido Demócrata, que apoyan una salida de 2 estados, un estado para la población palestina y un estado para la población israelí, pero tampoco me parece lo más importante. Pueden ejercer presión de la misma manera que la población árabe dentro de Estados Unidos puede ejercer presión, o la población palestina o de origen palestina dentro de Chile puede ejercer presión sobre un gobierno de turno, pero no es lo fundamental al momento de sentarse a negociar. En esto yo soy categórico. Si israelíes y palestinos no se sientan a negociar entre ellos y ellas, no hay ninguna posibilidad de un acuerdo de paz. Y esto implica una negociación directa. Por eso los acuerdos de 1993 fueron tan importantes, Andrea, porque se rompió esa barrera, porque se vieron cara a cara, porque se dieron la mano Arafat y Rabin. Eso fue fundamental para crear confianza entre enemigos, porque estamos hablando de enemigos. Hay que verse las caras y hay que sentarse a negociar, partiendo de puntos de partida diferentes, claramente, porque son enemigos. ¿Y será posible que desde ese acuerdo de paz, donde ambas partes estaban efectivamente representadas, será que de ahí en adelante Israel simplemente no ha tenido la voluntad de negociar con los palestinos? Más bien, no ha tenido la voluntad de hacer la paz o de llegar a un acuerdo para un Estado soberano palestino. Bueno, tiene que ver con lo que yo antes planteaba. Israel hoy se siente extremadamente poderoso y como tal prefiere seguir con la política del Pac-Man porque considera que ese territorio le pertenece. Al no haber una presión internacional para que Israel no siga avanzando sobre los territorios palestinos, avanza. En política muchas veces se dice que la relación de fuerzas es fundamental, también para una negociación. La relación de fuerzas es la que empuja a alguien a negociar. Si sos poderosa, Andrea, vas a imponer tus condiciones. Si sos débil, entonces al momento de negociar, vas a negociar desde otro lugar. Hoy, el gobierno israelí, el Estado de Israel se siente extremadamente poderoso frente a la población palestina y en ese sentido puede actuar con desdén y decir que la verdad no hay términos para negociar. Bueno, aquí tenemos a un analista internacional de renombre, está Pedro Brieger con nosotros, y aquí Fernando Salazar nos manda una pregunta, que es una pregunta que yo creo que él y muchos otros estaban pensando. Pedro, desde el punto de vista del análisis, aquí vamos, ¿es viable un solo Estado democrático y plurinacional en Israel-Palestina? Dentro de algunos siglos, tal vez. Hoy es inviable. A ver. ¿No lo vamos a alcanzar a ver? No lo sé, lo veo difícil por muchos motivos. En primer lugar, porque el odio entre la población palestina y el odio entre la población palestina y la población israelí es muy importante. Y esto hace que sigamos pensando que es muy difícil pensar en una alternativa superadora a la que existe hoy en día, que incluso planteamos que es muy difícil la posibilidad de que Israel se retire de los territorios que ocupa desde 1967. ¿Pueden convivir judíos y árabes? ¿Puede convivir la población judía y la palestina? Pero por supuesto, la historia de la humanidad lo ha demostrado. Los judíos como comunidad en el mundo árabe vivieron durante siglos en muchas mejores condiciones de lo que vivieron en el mundo occidental. No hay nada que se le parezca al exterminio nazi existido en el mundo árabe. En el mundo árabe, judíos y árabes convivían porque eran vistos desde el punto de vista religioso. Estaban los musulmanes, estaban los cristianos y estaban los judíos. Ahora, acá estamos frente a una cuestión nacional, a un conflicto nacional. Esto lo explico también mucho en mi libro. Entonces, en Marruecos, por ejemplo, la comunidad judía convivía perfectamente con la población musulmana. Tenían problemas, podía haber problemas, sí, de la misma manera que habría problemas con la minoría berber dentro de Marruecos.
o en Argelia, o antes de que nacieran esos estados como estados independientes, o los problemas que podían tener los kurdos dentro de Turquía o dentro del Imperio Otomano. Ahora, que la población judía y la población palestina puede convivir, pero no cabe la menor duda, pero para eso hay que crear condiciones políticas y sociales. Y eso llevará su tiempo. Romper el odio lleva mucho tiempo, no es algo sencillo. Por eso los acuerdos de 1993 fueron tan importantes. Ese apretón de manos entre Arafat y Rabin, lo primero que hacía era mostrar el otro lado es una persona. No es algo endemoniado al que hay que destruir, porque yo me siento a negociar, a hablar con otra persona, con la que no estoy de acuerdo, con la que tengo profundas divergencias y con la que además tengo una ruptura personal y un odio de décadas, justificado de ambos lados. Ese odio, justificado de ambos lados. Ahora, y con quien yo no me quería sentar a negociar. Ahora, cuando yo le doy la mano, yo la humanizo. Cuando Rabin le da la mano a Arafat, lo humaniza y dice, este personaje que antes decíamos que era el demonio, es un ser humano. Y yo con un ser humano me puedo sentar a negociar. Y lo mismo del lado palestino. Cuando Arafat le da la mano a Rabin, lo que está diciendo es un ser humano. Me puedo sentar a negociar. No partimos de puntos de convergencia, de ninguna manera. Y seguramente no nos pondremos de acuerdo en muchísimas cuestiones históricas. Y seguramente nos odiaremos por cosas que pasaron, de la misma manera que si vas al Líbano y hoy sentás a dos personas que combatieron en la guerra civil en la década del 70, vas a ver que hoy pueden sentarse a negociar o a conversar en una misma mesa. Hay algunos documentales muy interesantes de gente que se combatía, que se odiaba en el Líbano, cristianos y musulmanes, en la década del 70, cristianos y palestinos, y que hoy se pueden sentar a hablar. Hay una humanización de la otra persona. Pero para eso se necesita, en primer lugar, voluntad política de ambos lados, que existió en 1993 y que por diversos motivos, bueno, ha quedado prácticamente en el olvido. No me voy de la pregunta. ¿Es posible que vivan judíos y árabes, judíos y palestinos, judíos, musulmanes, cristianos en un mismo territorio? Por supuesto que es posible, porque es parte de la naturaleza humana convivir. Es muy difícil. Vamos a responder ahora a la pregunta de Noel, bajo la teoría de negociación. ¿Por qué crees tú, Pedro, que tampoco han funcionado los actores mediadores o intermediadores entre ambas partes? La respuesta es muy simple, porque el principal mediador no es un mediador honesto, como decía un intelectual Arubi que escribió un libro al respecto. Estados Unidos no es un mediador honesto. Estados Unidos es absolutamente parcial, justamente a favor del Estado de Israel, como lo demostró Donald Trump, principalmente desde que asumió la presidencia. Para mediar, como ella bien señala, para mediar entre dos, se necesita alguien que sea mínimamente equilibrado, aunque no sea imparcial, pero mínimamente equilibrado. Y eso hoy por hoy no existe. Por eso no está Naciones Unidas. Justamente Naciones Unidas tendría ese rol de equilibrio, dado que representa a todos los países, a todos los gobiernos, pero no lo hace. Quien participa es Estados Unidos, y Estados Unidos está claro que no es un mediador honesto. Estados Unidos juega para uno de los lados, está clarísimo eso. ¿Y por qué? ¿Y no hay nadie que pudiera tomar este lugar, como se hacía, por ejemplo, antes, que hasta el Papa terminaba delimitando fronteras, que lo vimos en algún momento? Buena pregunta. No sé si el Papa hoy podría hacerlo, no sé si hay voluntad política por parte del Papa, no sé si tiene la fuerza para meterse en un conflicto tan complicado, y además tal vez el Papa no tenga la autoridad internacional que tiene Naciones Unidas. Me parece que si volvemos al tema de la legalidad internacional, hoy en principio el único organismo que lo puede hacer, hoy por hoy, es Naciones Unidas. Ahora, si de repente aparece el Papa y lo hace, bueno, tal vez lo logre, no lo sé, ni me quiero anticipar a decir que es imposible, pero bueno, no depende de nuestra voluntad, depende de la voluntad del Papa de mediar,
ha tenido gestos importantes cuando visitó Belén y puso la mano sobre el muro, condenándolo claramente, pero hay que ver si desde el Estado de Israel están dispuestos a aceptar al Papa como mediador, o si no lo van a ver también como un mediador deshonesto. Por eso, en principio, hoy la única autoridad que existe que puede mediar es Naciones Unidas. Si mañana surge otra, se verá. Bueno, voy a poner un poquito de contexto con la pregunta que sigue de Isolina Ali. El año pasado terminamos el año con mucha ilusión, con mucho entusiasmo, porque la Corte Internacional de Justicia admitió que sí podía trabajar y desarrollar casos de violaciones a los derechos humanos, de situaciones violentas, como en la última incursión a Gaza, por ejemplo, que podía tener una incumbencia en este tipo de situaciones de crímenes de lesa humanidad en territorio palestino ocupado. Con eso cerramos el año y era un motivo para estar bastante esperanzado. Ahora, ¿qué opinas de la demanda internacional de Palestina en la Corte Internacional de Justicia al Estado de Israel? La respuesta es sencilla. Israel no respeta a la Corte Internacional de Justicia de la misma manera que Israel, siendo un Estado muy poderoso, tampoco respeta resoluciones de Naciones Unidas. Y con eso termina, o sea, podría haber una investigación, podría dictarse hasta una sentencia quizás desde la Corte Internacional de Justicia y esta simplemente no sería escuchada. Tal cual. Es lo que decíamos antes, Andrea. Mientras te sientas poderosa, mientras sepas que no estás obligada a responder a ninguna demanda, vas a seguir rechazando cualquier tipo de demanda. En el momento que ya no lo puedes hacer más, ahí vas a tener que sentarte a negociar. Es lo que pasó justamente en 1993. Ahí hubo un momento, ahí hubo una brecha importante donde negociar era una manera de comprender que era la única posibilidad en ese momento de poner fin al conflicto o de poner puntos suspensivos al conflicto. Pero para eso se necesitaba voluntad política y visión. Recordemos que Simón Pérez había escrito un libro, Oriente Medio Año Cero, donde él planteaba una visión de integración de Israel dentro del mundo árabe. Para que Israel se pudiera integrar en el mundo árabe, hacía falta llegar a una paz con la población palestina, que no es lo que hace Netanyahu firmando un acuerdo de paz con Emiratos Árabes. Bueno, precisamente la pregunta que tenemos acá de Mila tiene mucho que ver con eso, con la voluntad política, porque ¿cómo sentarse a negociar mientras Israel sigue ocupando, construyendo asentamientos y violando los derechos humanos a diario? Porque si esto está pasando en el día a día, en la cotidianeidad, no tenemos ninguna señal del ocupante de que hay una voluntad política de negociar nada. Bueno, los acuerdos de 1993 marcan algo muy claro. En ese momento la ocupación israelí continuaba y la OLP decidió sentarse a negociar aún a sabiendas que existía la ocupación. Vos podés tener dos posturas al respecto, es decir, yo no me siento a negociar mientras haya ocupación, pero la pregunta entonces es, ¿cómo se elimina la ocupación? Hay un callejón sin salida. Si yo no me siento a negociar mientras exista ocupación, la ocupación va a continuar. Mágicamente la ocupación no se va a ir. Entonces, desde un lugar de debilidad, te tenés que sentar a negociar. Pedro, ya se nos está pasando la hora, tenemos que ir cerrando este conversatorio, pero no quisiera despedirte sin antes hacerte una pregunta importante. Pedro es el autor de diversos libros, entre ellos El conflicto palestino-israelí, 100 preguntas y respuestas, que en Chile fue muy leído, y este libro tiene una nueva edición. Quisiera que nos contaras un poco respecto a las novedades de esta nueva edición, contarles también a quienes nos están viendo que el libro está disponible, pueden comprarlo a través de internet, pueden adquirirlo. ¿Cuál es la novedad de esta nueva edición, Pedro? El libro es una especie de manual. El libro es fruto de mucho tiempo de análisis, de vínculos con la gente, como estamos teniendo ahora, y las preguntas que surgen a través de la gente que siempre me preguntaba, bueno, ¿qué es la OLP? ¿Se puede llegar a la paz? ¿Cuáles son las resoluciones importantes? Y lo que yo en ese libro traté de responder justamente no es todo el conflicto palestino-israelí, ni todo el vínculo de Israel con el mundo árabe, ni el conflicto que puede haber en el mundo islámico
lo que yo traté en ese libro es de responder, de juntar todas las preguntas que me fueron haciendo durante mucho tiempo y de que sea una especie de manual. Por eso ese libro se sostiene en el tiempo. La primera edición fue hace unos 10 años y hay cosas que no se modificaron, porque la pregunta esencial de la resolución 242 de Naciones Unidas no se modificó. Pero claro, hay coyunturas que cambiaron. Eso lo van a poder ver en la introducción, lo van a poder ver en la pregunta sobre Donald Trump. No era lo mismo la edición del libro pensando en Barack Obama que la edición del libro pensando en Donald Trump. Y si Donald Trump se va y llega Joe Biden, probablemente en un futuro tengamos que actualizar también con eso o con algún otro evento que cambie la realidad, que me lleve a tener que redefinir el libro. Yo podía analizar el mundo árabe hasta el año 2011 de una determinada manera y después de las revueltas árabes en Egipto, en Siria, en Yemen, en Libia, yo tengo que analizar el mundo árabe desde otro lugar, porque pasó algo que marca un quiebre, marca un antes y después. De la misma manera que los acuerdos de paz del 93 marcan un antes y un después en el vínculo entre la población israelí y la población palestina. No ha cambiado lo esencial entre la primera edición y esta. En ese sentido, el libro se sostiene, mantiene la actualidad. Cuando yo explico qué es el sionismo, cuando explico, por ejemplo, si se puede criticar a Israel sin ser antisemita, cuando yo cuento la historia de quién es Arafat, qué es la OLP, cómo no hace Hamás, todas esas cuestiones de principio se sostienen. La coyuntura no ha modificado algo esencial que me lleve a escribir un libro completamente diferente. Por eso es una actualización del libro y que por supuesto que lo pueden encontrar entrando en diversos sitios. Yo ahora puse en Twitter, puse en mi Twitter, que vean ahí abajo, Pedro Briguer OK, pueden entrar y tener un vínculo directo para adquirir el libro online. Bueno, ya está entonces, ya se lo recordamos a todos, el conflicto palestino-israelí, 100 preguntas y respuestas, actualizado y absolutamente disponible de Pedro Briguer. Antes de despedir a Pedro y darle las gracias a todos quienes nos están acompañando en el conversatorio, quiero dejar los invitados ya para el próximo miércoles, 19 horas, no se vayan a confundir, el miércoles es a las 19 horas, miércoles 26 de agosto, que ocurre en Palestina. En esta actividad, este conversatorio también es absolutamente abierto y gratuito, al igual que cada uno de nuestros conversatorios, solo tienen que estar muy pendientes. El día viernes, luego de este conversatorio, el día viernes, tendremos un conversatorio muy interesante denominado Una Constitución para un No Estado, las falsas promesas del constitucionalismo palestino, con el profesor Emilio David, que nos va a acompañar. Así que están todos invitados, están avisados. Si tienen dudas con la hora en sus países de donde nos están viendo, sabemos que no todos nos ven desde Chile, en las redes sociales de la Federación Palestina, del Club Palestino, del programa Palestina por Siempre de la Radio Universidad de Chile, les vamos a estar recordando horarios, invitados y temas. Así que ya están todos los invitados. Pedro, también nos encantaría que nos acompañaras en esos dos espacios, así que te dejamos muy invitado. Personalmente me quedo muy agradecida, un honor haber estado contigo en este conversatorio. Sé que quienes nos escuchan están también muy agradecidos, muy claras todas tus definiciones, todas tus explicaciones. Los invitamos también a leer el libro de Pedro porque es muy práctico, es muy pedagógico para aquellos que ya saben mucho del tema palestino y para también aquellos que quizás no saben, pero que están muy interesados y quisieran tener una primera aproximación. Así que muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias a la comunidad palestina de Chile por darnos este espacio cada día viernes. Gracias a ustedes por permitirme estar junto a ustedes en este encuentro. Para mí siempre es un gusto y espero poder hacer un encuentro con ustedes en Santiago o en alguna otra ciudad chilena dentro de corto tiempo y poder ver un partido palestino, por supuesto. Y la camiseta también quedó pendiente. Sí, claro, por supuesto, fundamental. Muchas gracias, nos vemos entonces todos el próximo miércoles nuevamente. Buenas noches. Hasta pronto, gracias Andrea. فلسطين تاج عالراس في العين وفي قلوب الناس عشق المجروح جوا الروح مع الله
وانا مهما رحت ولفيت زي حضنك والله ما لقيت. كل واحد شافك سمى وقال ما شاء الله.